Bueno, en esta oportunidad vamos a ver el tema de ecuaciones. Comenzamos con su definición. Una ecuación vendría a ser la igualdad de dos miembros donde se tiene una o varias incógnitas. En el primer caso, en esta ecuación tenemos 5 más sumado con un número desconocido, en este caso incógnita, o llamada también variable, nos da 10. En la primera ecuación tenemos una incógnita. Y en la segunda ecuación tenemos 5 sumado con dos números desconocidos nos da 10. En este caso tenemos dos incógnitas. Esas incógnitas generalmente se simbolizan mediante letras. En este caso, para la primera ecuación, se simbolizó mediante la letra X. Y en la segunda ecuación, se simbolizó mediante la letra X y Y para las dos incógnitas. Ahora, las ecuaciones se clasifican en ecuaciones lineales. Se caracterizan porque las variables, o llamadas también incógnitas, están elevados a la primera potencia, o sea, a la potencia 1. En este caso, para la primera ecuación, tenemos la variable x elevado a la potencia 1. Y en la segunda ecuación, las variables también están elevados a la potencia 1. A eso se define como ecuación lineal. En términos prácticos, es cuando no ves ningún exponente en las variables, o llamadas también incógnitas. Veamos unos ejemplos prácticos. Tenemos aquí tres ecuaciones, que son ecuaciones lineales, porque las variables están elevadas a la primera potencia, o sea, la potencia 1. Potencia 1, la variable x en la potencia 1 y la variable x en la tercera ecuación en la potencia 1. Ahora, para poder solucionar esta ecuación, en el primer miembro tienen que ir las variables y en el segundo miembro los términos independientes o las constantes. Entonces, bajamos el x, que es la variable, colocamos el igual, y en el segundo miembro van a ir los términos independientes, o sea, los números que no tienen ninguna variable. Bajamos el número 8, y el más 4 pasaría al segundo miembro con signo cambiado, menos 4. Entonces, x vale 8 menos 4, 4. Hacemos la comprobación. Copiamos nuevamente la ecuación y sustituimos el valor. X vale 4, 4 más 4 es igual a 8. 4 más 4 es igual a 8 y esto es igual a 8. 8 es igual a 8. Eso es verdadero. Entonces, x sí vale 4. En el segundo ejemplo tenemos 2x más 4 es igual a menos 8. Hacemos los mismos procedimientos. En el primer miembro van a ir las variables, en este caso 2x es igual, y en el segundo miembro van a ir los números que no tienen variable, que son llamados también términos independientes o constantes. Bajamos el menos 8 y el más 4 pasaría al segundo miembro con signo cambiado, menos 4. Entonces 2x es igual menos 8 menos 4 nos da menos 12. Y x vale menos 12 entre 2. ¿Por qué? Porque el 2 está multiplicando y pasaría al segundo miembro dividiendo. Y x nos da menos 6.
Comprobamos en la ecuación original 2x más 4 es igual a menos 8. Sustituimos el valor, x vale menos 6, más 4 es igual a menos 8. 2 por menos 6 da menos 12, más 4 es igual a menos 8. Menos 12 más 4 nos da menos 8 y es igual a menos 8. Menos 8 es igual a menos 8 es verdadero. Entonces, x sí vale menos 6. En el siguiente ejemplo, pues es lo mismo. En el primer miembro las variables, bajamos 3x. Y en el segundo miembro, los términos independientes. Bajamos el número 8 y el más 4 pasaría con signo cambiado. Menos 4. 3x es igual a 8 menos 4, 4. Y x es igual a 4 entre 3, 4 tercios. Comprobamos en la ecuación original 3x más 4 es igual a 8. 3 por x, ¿cuánto vale? 4 tercios. Más 4 es igual a 8. Multiplicamos 3 por 4, 12. Entre 3, más 4 es igual a 8. 12 entre 3 es 4. 4 más 4 es igual a 8. Y 8 es igual a 8. Esto es verdadero. Entonces, la solución de x es igual a 4 tercios es verdadera. Y eso básicamente sería en el tema de ecuaciones, en este caso ecuaciones lineales, o llamadas también ecuaciones de primer grado. Muchas gracias.